La necesidad de liquidez siempre puede llegar a estar presente en lo personal y en lo familiar, y en esos casos puede llegar a aplicar el famoso dicho: los bienes son para remediar los males. Aunque antes de aplicarlo hay que entender cómo funcionan las opciones en las que lo que tenemos, sobre todo los bienes muebles, pues nos pueden dar esa liquidez ante un acceso al crédito formal, pues que sigue siendo muy limitado para una parte significativa de la población. En ese contexto, las casas de empeño siguen teniendo un papel importante como mecanismo inmediato de financiamiento. No es casualidad. Cuando el dinero no alcanza, los bienes vuelven a cumplir su función más básica: convertirse en liquidez. El empeño, en ese sentido, es probablemente el instrumento financiero más accesible que existe. No exige historial crediticio, no hay consulta al buró, no pide comprobantes de ingreso. A diferencia de la banca tradicional, no te evalúa la capacidad de pago, sino el valor de la garantía. Esta característica lo convierte en una puerta abierta para millones de personas que están fuera del sistema financiero formal. Pero esa accesibilidad tiene un costo y es alto. El empeño sigue siendo uno de los financiamientos más caros del mercado. En muchos casos, el costo anual total puede superar 100%, incluso 120%, dependiendo de las condiciones, los plazos y los cargos asociados. Es un crédito diseñado para el corto plazo, para resolver urgencias, no para sostener gastos recurrentes. Sin embargo, en la práctica cada vez más personas lo están utilizando como una fuente constante de liquidez, lo que genera una dinámica preocupante. Uno de los aspectos menos comprendidos del empeño es la diferencia entre el valor que una persona asigna a sus bienes y el valor sobre el cual se construye el préstamo. Para quien empeña, un objeto puede tener un valor de mercado e incluso emocional, y para la casa de empeño ese mismo objeto representa un valor de recuperación. En consecuencia, el monto que se presta suele oscilar entre 25% y 50% del avalúo, que a su vez tiende a ser conservador. El resultado es claro: se obtiene una liquidez relativamente baja a cambio de un bien que en muchos casos vale considerablemente más. A esto se suma un problema estructural que no puede ignorarse: la coexistencia de un mercado formal con un universo significativo de establecimientos informales. Aunque existen miles de casas de empeño registradas ante las autoridades y sujetas a supervisión, también, ojo, hay un número importante que opera fuera del marco regulatorio, y esto abre la puerta a prácticas poco transparentes, avalúos desfavorables, condiciones contractuales ambiguas e incluso la pérdida de las prendas sin claridad jurídica. En este punto, la información y la verificación se vuelven tan importantes como la propia necesidad de obtener dinero. Sería un error, sin embargo, desestimar por completo al empeño. Bien utilizado, claro, cumple una función relevante. Permite obtener liquidez inmediata sin generar deudas de largo plazo y ofrece la posibilidad de recuperar el bien una vez cubierto el préstamo. En contextos de emergencia puede ser un instrumento útil y en algunos casos indispensable. El problema surge cuando deja de ser una solución puntual y se convierte en un mecanismo recurrente para cubrir gastos cotidianos. Ese es quizá el cambio más importante en el México de hoy. El empeño ya no es solo un recurso de última instancia. A veces funciona con frecuencia como una extensión del ingreso para ciertos sectores de la población. La lógica es simple pero peligrosa: se empeña un bien, se recupera, se vuelve a empeñar, se extiende el plazo, se pagan los intereses y el ciclo se repite. Lo que en un inicio fue una solución se convierte gradualmente en una carga financiera difícil de romper. Antes de acudir a una casa de empeño, hay 3 decisiones que pueden marcar la diferencia, aunque no siempre se tomen con la calma necesaria. La primera es comparar, incluso en condiciones de urgencia. Diferencias en avalúo, porcentaje de préstamo y costo total pueden traducirse en montos significativamente distintos. La segunda es verificar que el establecimiento opere dentro del marco legal, cuente con registro y ofrezca condiciones claras. La tercera, y quizá la más importante, es definir desde el inicio una estrategia para recuperar el bien. Sin un plan de salida, el riesgo de perderlo aumenta considerablemente. Las casas de empeño en sí mismas no son ni buenas ni malas, son una herramienta, pero como ocurre con cualquier instrumento financiero, su impacto depende del uso que se les dé. En momentos de dificultad pueden ser un puente, mal utilizadas pueden convertirse en un ciclo del que es difícil salir. Porque si hay algo que se repite una y otra vez en temas de dinero, es que la urgencia casi siempre termina siendo la peor consejera.